Del mito a la realidad mexicana. Los mitos no solo son viejos cuentos, son narraciones que han sobrevivido gracias a la tradición oral. Grandes ejemplos de esto son obras como el Popol Vuh de los Maya Quiché en Guatemala o la Ilíada para el mundo de los griegos. Estas narraciones han sido uno de los pilares más importantes para la identidad de un país. Los mitos también pueden ser acontecimientos reales mezclados con mitología, como por ejemplo, se dice que cuando Hernán Cortés llegó a Tenochtitlan fue confundido con la deidad Quetzalcóatl, pues el mito narra que volvería para reclamar su trono. Es decir, Cortés, visto como un dios, lo hace una leyenda construida sobre la base de un mito prehispánico, haciendo de esto el mito de la conquista. Y así como esta narración, existen muchos otros que forman parte de una larga historia que ha precedido al actual México. Ahora bien, en el Génesis de la Tierra que lleva por nombre En el ombligo de la luna, el mito cuenta que la diáspora azteca estaba en búsqueda de la señal profética que significaría el nuevo asentamiento para una sociedad que llegaría para quedarse. Un águila sobre un opal, terminando así una peregrinación de más de 200 años, poniendo fin a una búsqueda que, en el escenario hipotético, estuvo llena de obstáculos y sufrimiento, todo para encontrar su lugar esperado. Ahora, si nos detenemos un momento aquí y trasladamos ese escenario mítico a este plano actual, podríamos pensar que desde que México se consolidó como lo conocemos hoy, sería ese punto de partida, esa salida de la mítica Aztlán, y que todo ese transcurso en el camino en busca de la tierra prometida no ha sido más que el camino lleno de obstáculos y adversidades hasta por fin fundar la Venecia del Nuevo Mundo, la ciudad comparable en grandeza a Sevilla o Córdoba. Entonces, bajo esa concepción, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo los mexicanos van a encontrar su verdadera tierra prometida? Pero mientras tanto, seguimos en el camino. Como bien dice la frase, un camino sin piedras no es camino. Un andar que durante cada sexenio se encuentra con una encrucijada, que más que garantizar una continuidad favorable para los mexicanos, pareciera que los condena todavía más a la perdición. O eso aseguran aquellos movimientos que nunca han encontrado la conformidad en cada gobierno, pues durante cada sexenio pareciera que esa inconformidad se tratara de una estafeta que va de mano en mano acompañando a cada partido. Ahora, ¿no es curioso que una nación como lo es México comparta una cierta similitud visual con una cornucopia, un país que se ensancha al norte y se retuerce hacia el sur, similar al cuerno de la abundancia, una imagen proveniente precisamente de un mito griego, que explica cómo después de que el dios griego Zeus en su niñez, después de haber roto el cuerno de la cabra Maltea, en compensación se usó dotar el cuerno con la capacidad de proveer frutas, flores y demás riquezas. Una comparación para nada nueva, pues la escritora británica Rebecca West, en su obra inconclusa Survivors in Mexico, aludió con esta analogía a los recursos humanos y materiales casi infinitos del país. Rebecca West no fue la única extranjera en pisar México y vivir en carne propia la realidad mexicana, pues el naturalista alemán Alexander von Humboldt fue un espectador todavía más cercano al virreinato de aquellos entonces, pues en su obra Ensayo político sobre el reino de la Nueva España, Humboldt no solo alabó la riqueza del país, sino que también la tildó del país de la desigualdad, pues expresó que existía una gran brecha entre la opulencia de las clases altas contra la miseria de la mayoría indígena. Y es cuando pensamos y nos damos cuenta que justamente extranjeros como West, Humboldt y muchos otros que indubitadamente reconocieron en México lo que es México, ¿cómo es que ahora sigan existiendo mexicanos que no ven más que lo malo, que no se detienen a pensar ni siquiera en la riqueza cultural del país? ¿Y por qué no cuestionar si el sistema actual es el que seguimos queriendo? Pero claro, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve voltear y reconocer nuestra identidad histórica? ¿De qué sirve si con reconocer esto no vamos a cambiar por arte de magia la actualidad del país? El escritor español Jorge Santayana, en palabras escritas, dijo: aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo. Hoy esta frase es mejor conocida como: el que no conoce su propia historia está condenado a repetirla. Entonces, ahora les pregunto, ¿no resulta peor voltear y pasar de largo
y hacer como si no entendiésemos nada. Tal vez, para cuando encontremos en algún futuro un águila posada sobre un nopal, pero esta vez sí devorando la serpiente. Esto significaría la victoria del bien contra el mal, de la justicia contra la injusticia, de la honestidad contra la falsedad, de la integridad contra la corrupción. Y para cuando suceda eso, entonces pensaremos que nuestra peregrinación ha terminado y que hemos encontrado ahora sí nuestra Arcadia, ya no la profetizada por los dioses, sino la deseada, la anhelada, la soñada por nosotros, los mexicanos.